at being afraid of those who held my hand, not knowing why and what they were screaming for. Numbing my hair gone, ripping off every strand. I close my eyes once more. One way that cannot return twice. Lost child looks for a bright place. What's a name that you're screeching out as your gaze tongues some in crimson out? Fun, isn't it? Permission was a dimming silhouette that's been drawn out. Surely it belonged to a child who is gone now. The demon's face will meet the sun in due time. A young smile beaming wide, wings are right as if to fly. See yourself reflecting through a mirror that keeps climbing. When your face has left you, when your face has left you, when you're crying, then the festival will begin as flares of friends flicker out again. Deep in for lamentation. Sin piezas. Cuenta regresiva parte 3. Capítulo 17. Un respiro. En cuanto a Yano y Penny se llevaron a Elise y Flash del campamento Everfree, Tauriel remueve el hechizo de pausa. El hechizo de pausa sobre el bosque humano, ella salía del área restringida manteniendo la mirada baja. Idiotas. Es mocoso, habla como si me conociera. Pero el que va a saber. Tauriel se detiene un momento contemplando su anillo. Viste las posibilidades que podías. Investigaste lo que debías. Tal vez solo yo tengo la respuesta que Sparkle tanto busca para salir de este laberinto. Pero si fracaso. Se pregunta ella apretando el puño en el que sostenía el collar. Tauriel se queda sentada en un tronco. Lo que Tauriel busca es inútil. La pureza de nuestro linaje murió con papá. La chica deja salir un gruñido de frustración, ella se encoge sobre sí misma colocando sus manos en la esquina de su cabeza. Empiezas a sonar como papá. Escucha Tauriel la voz de su hermana en su mente. ¿Acaso quiere ser igual de inmisericorde como la abuela? Recuerda Tauriel lo que le respondió. Tauriel se soba las sienes de los ojos. Ya basta. No tiene caso pensar en eso ahora. Ya no soy una princesa, piensa Tauriel. Unos pasos se aproximan hasta la joven, quedando una silueta masculina justo detrás de ella. Déjenme en paz. Dice Tauriel con inexpresividad. Pero fuiste tú quien me llamó hija mía, dice la voz masculina. Al solo oír esa voz los ojos de Tauriel se abren de par en par, ella voltea detrás de sí viendo a un hombre alto vestido con un elegante traje negro, su cabello y ojos eran color escarlata. Hola hija mía, dice aquel hombre con una cálida sonrisa. ¡Ah! Papá, articula Tauriel incrédula. La joven baja la mirada. Lo siento. En verdad lo siento. He fracasado como princesa. Y como hermana. Nunca seré la líder que fue mamá. O el guerrero que tú fuiste. Dice Tauriel sin poder contener las lágrimas. Sin embargo, la mano del hombre se posa en su hombro. No seas tan dura contigo misma, desde que eras pequeña siempre te aferraste a una falsa percepción de ti misma, tú no eres yo, no eres tu madre y no eres Galadriel. El hombre posa su mano en la barbilla de la joven haciendo que lo mire. Al hacerlo Tauriel ve algo que hacía miles de años no veía, esa mirada. Ella podía recordarla perfectamente, su padre siempre la ponía cuando ella estaba triste por no poder cumplir con los estándares del entrenamiento. No debes ser nosotros, tú eres Tauriel. Dice el hombre. Las pupilas de Tauriel se contraen, y por sus ojos corren más lágrimas, por un segundo puede visualizarse a sí misma de potrilla llorando, y siendo abrazada por un alicornio negro de crin y ojos rojos. En Equestria. Había llegado la hora del cambio de turnos en el Imperio de Cristal, varios de los guardias que solían vigilar en el turno de día procedían a retirarse, y empezar a ser reemplazados por los del turno de noche debido al cambio de turno. El cuartel de la guardia estaba algo descuidado apenas con un par de sus guardias vigilándolo.
Por ello nadie se percató de que alguien había entrado al cuartel, escabulléndose hasta la sala de evidencias y consiguiendo colocar la clave y deslizar la tarjeta para acceder a ella sin problemas. Quien había entrado a la sala de evidencia toma una caja en específico, la caja tenía como nombre clave caso 724 pero su sobrenombre era la bestia de Ponyville. No más juegos Shining Armor, sé que me escondes algo. Pensó el pony entre las sombras, se trataba de Twilight, ella le da un vistazo a la tarjeta de acceso que traía consigo, la cual le pertenecía a Flash Sentry. Empiezo a entender por qué en esta caja no somos pareja, pero si te ofrecí ser mi esposo, pensó ella. Ella coloca la caja en una mesa, esta la abre y empieza a revisar el expediente. Encontrándose con el informe forense de quien hacía varios meses había sido encontrado destazado fuera del Castillo de la Armonía, ella sigue revisando las fotografías de toda la escena hasta llegar a la última parte donde se había realizado el examen de ADN, y se revelaba la identidad de quien había sido la desafortunada víctima. Rainbow Dash. Artículo Twilight confundida, sin embargo haciendo memoria la única de sus amigas que actualmente estaba en el Imperio de Cristal como una sobreviviente era Pinkie Pie, y recordaba más de una vez haber escuchado a Sunset hablar con el Flash humano acerca de un ataque de hace casi un año al pueblo de Canterlot, mencionando a la Rainbow Dash de su mundo en más de una ocasión. No importa cómo. Pero ella siempre quiere que no estemos las 6 o 7. Sabe que tenemos una oportunidad, piensa Twilight dejando el expediente donde lo había encontrado, ella se apresura y sale con cautela del cuartel de la guardia dirigiéndose al castillo de cristal, llegando hasta lo que sería su habitación. Al llegar entra con especial cuidado, pues antes de irse había dejado a sus 2 hijas dormidas y no quería despertarlas. Una vez dentro la Alicornio echa un vistazo a la cuna que ambas compartían, viendo que seguían profundamente dormidas, ella sonríe ligeramente acomodando la cobija que las cubría. Antes de dirigirse a su propia cama revisando uno de los cajones de su mesa de noche. Sacando de esta una pequeña caja de madera, dentro de ella había un libro de cuero negro, pero justo a un lado del mismo había un pequeño cilindro. Twilight abre con cuidado el cilindro viendo que dentro de este había una serie de pequeñas ampolletas, todas ellas tenían escrito en una pequeña etiqueta C124. Twilight saca del cajón una jeringa y toma una de las ampolletas, esta la abre y usa la jeringa para tomar una dosis muy pequeña, ella usa las sábanas de su cama para hacerse un torniquete en el brazo marcándose las venas y al verlas relucir es que se inyecta la sustancia. Al hacerlo siente de inmediato un fuerte dolor en la cabeza. Ella de duras penas logra acostarse en la cama sintiendo un inmenso ardor recorrer cada parte de su cuerpo, llegando a cerrar los ojos unos minutos, antes de abrirlos e incorporarse como si nada hubiera pasado. Ella rompe la aguja de la jeringa y tira a ambos en el fondo de un cesto de basura. Al hacerlo ella abre una ventana viendo por ella el Imperio de Cristal, viendo como algunos ponis discutían entre ellos, como otros parecían forcejear por sacos de comida y como otros estaban frente al castillo gritando y exigiendo respuestas. Para ella no era un secreto que desde el día del eterno eclipse varias de las cosechas en el resto de Equestria habían muerto, provocando poco a poco una escasez de alimento por la cual desde sus inicios y hasta ahora los ponis seguían peleando por obtener un poco más, aun si ésta se intentaba racionar. Spike. Donde quiera que estés. Espero que estés bien. Piensa Twilight suspirando antes de cerrar la ventana y sentarse al borde de su cama. Ahora entiendo mejor por qué nunca retrocedo tanto al repetir el mundo. Piensa Twilight sobándose la cabeza, a la par que sus ojos cambiaban a un tono rojizo. Esta es la parte donde toca esperar. Aunque... Piensa Twilight viendo el cajón donde guardaba las ampolletas, ella se queda pensativa, por su mente pasaba una idea, ella sabía mejor que nadie que el compuesto que éstas tenían era la forma perfecta de controlar la enfermedad, pero por otro lado si se perdían más de 10 muestras tratando de replicarla para todo infectado en Equestria tal vez al final quedaría poco para ella. Y esta lo sabía ese hecho y que necesitaba una dosis diarias del compuesto. Pero también estaba consciente de que odiaba quedarse de cascos cruzados mientras dejaba a la oscuridad ganar. Si en mi siguiente revisión demuestro que gracias a esto no he tenido más recaídas, tal vez no deba preocuparme. Solo necesito acostumbrarme a un día de descanso y otro de medicación, piensa Twilight.
En su andar de regreso al campamento, Tauriel toma una flor morada de entre las plantas enfermas. Ella regresa al campamento llegando hasta el área de guardado, pudiendo escuchar a lo lejos una discusión entre los hermanos, donde era Timber quien le explicaba a su hermana sus motivos del por qué ya no estaba al pendiente de Said Twilight. Aparentemente hace meses, cuando ella aún estaba en el estado de coma, él solía visitarla sin falta todos los días, casi siempre procuraba no visitarla cuando pudieran ir sus amigas, y fue por todas esas visitas que supo de la noticia del embarazo de la chica. Sin embargo, la siguiente vez que llegó a verla, los médicos se veían consternados, llegando a preguntarle qué relación tenía con ella. Fue allí donde él reveló ser su pareja, y en vista de eso, los médicos le pidieron realizar una prueba de ADN, donde se reveló que la compatibilidad de él con el bebé era del 0,10%. En un inicio esto consternó a Tauriel, pero su poco interés ante esa revelación terminó cuando recordó que esas eran sus razones para desvincularse de ella, sin querer verla o hablar con ella, dando por hecho algo y ya. Qué patético hombrecillo, piensa Tauriel bajando unas escaleras, llegando al cuarto de un pequeño sótano. Ella se dirige a una mesa donde tenía un equipo de química muy básico. Esta se coloca unos guantes y usa unas pinzas para quitarle los pétalos a la flor. Ella vierte agua en un recipiente y coloca un mechero debajo de una base metálica con un alambre. Ella toma un par de flores y raíces más que tenía en su mesa de trabajo, solo que estos los corta en pedazos muy pequeños antes de añadirlo a la mezcla. Al hacerlo, esta cambia su color morado por un po naranja y conforme más se calentaba su aspecto se veía verdoso, casi negro. Ella trae consigo una liga para el cabello, haciéndose un torniquete en el brazo dejando expuesta una de sus venas, la cual alternaba entre su color azul y uno negro. Tauriel no le presta importancia. Ella toma una muestra de su mezcla con una jeringa y procede a inyectárselo directamente. El proceso es muy lento, pero no por ello menos efectivo, piensa Tauriel quitándose el torniquete y viendo el anillo de su mano. Ahora solo queda esperar un poco más. Y superarás tu primer tramo con éxito, Sparkle. Piensa Tauriel antes de levantarse. Pasaron los meses y tal como lo había dicho, tan pronto como Ayano obtuvo las muestras de la sangre de Sunset Shimmer se puso a trabajar de inmediato. Estuvo las primeras 2 semanas analizando la sangre y estudiando los cambios y anomalías que ésta podía presentar, así como la sangre de algunos afectados que ella ya tenía consigo previamente. Entre ellos estaba la de la propia Twilight de ese mundo. Una vez comprendió cómo funcionaba la sangre de Sunset en comparación con la de los demás, es que pudo iniciar una faceta de pruebas a escala muy pequeña, dándose cuenta que al igual que su proceso de infección, el proceso de estabilización en un paciente tan grave era sumamente lento, pero con el tiempo debido, incluso la faceta casi terminal podía ser apaciguada al menos temporalmente. Después de 2 meses de investigación finalmente había conseguido fabricar su primera vacuna experimental. En base a esto ella le pidió a Ellis y Flash que regresaran al campamento y le trajeran varias muestras de plantas enfermas, pero tomándolas con las debidas precauciones. Estaba claro que en las primeras versiones de la vacuna esta tendría pocos o nulos efectos y ese era su propósito, seguir experimentando más y más, viendo en qué fallaba y en qué acertaba. Entre más pruebas hiciera sabía que más se acercaba a la respuesta. En esos meses y dado a que Sunset les había ofrecido su casa como alojamiento solo a Penny y a Yano, decidió llevarles a una pequeña reunión con sus amigas donde las presentó a ellas, a Spike con su nuevo aspecto humano, a Ellis y a Flash. En un inicio ellas creían que se trataba del Flash de su mundo, pues entre ellas había surgido el rumor de que él y Sunset se estaban reconciliando, cosa que Sunset desmintió mostrándose muy seria al hacerlo. Eso más el hecho de que al mencionarle cosas como su apoyo a Twilight en la cafetería, o el hechizo de las sirenas, él reaccionaba confundido. Si bien afirmó que había interactuado un par de veces con Twilight, las 2 ocasiones sus interacciones no fueron más que las de un guardia y una princesa. La única excepción fue su interacción hace un par de meses poco antes de que nacieran las gemelas, pero nada más. ¿Y te gusta?, le pregunta Pinkie a Flash con un tono picarón. Esto hace sobresaltar al pobre chico. Obvio no, responde un tanto incómodo. ¿Y no crees que si ella actúa así es para ocultar sus verdaderos sentimientos?, le pregunta Ellis a Flash. Ellis, no me estás ayudando, dice Flash aún incómodo. Creo que su intención no es hacerlo, menciona Penny un poco seria. Ya, si ella te gusta no tengo problemas, no soy celoso, menciona Spike un poco burlón. Es que yo
Fue suficiente, chicas, ya déjenlo en paz, recuerden el motivo de esta reunión, en casa no me sobra espacio y. Ellos se quedarán un tiempo más, menciona Sunset. Las chicas se miran entre sí, susurrando entre ellas queriendo ver quién se animaba a dar el primer paso. Si quieren, alguno de los chicos puede quedarse conmigo, habla Twilight con calma. Todas dirigen su vista hasta la chica quien estaba sentada en un pequeño sillón individual, y cuyo vientre era ligeramente más grande que hace un par de meses. ¿Tus padres nos molestarán por eso? Pregunta Fluttershy. Ante esa pregunta Twilight rueda los ojos. Ya estoy embarazada. ¿Qué más podría hacer? Ante esa declaración todas se quedan calladas. Bueno, tiene un punto, menciona Ellis. Bien, entonces ellos se quedan con Twilight, dice Sunset. Pero falta ella, menciona Applejack refiriéndose a Ellis. Yo no puedo, está por llegar el invierno y no sobran habitaciones en mi casa, dice Rarity. Conmigo es un caso similar, comenta Applejack. ¿Qué hay de ti, Pinkie? Pregunta Sunset. Yo encantada, pero hay un minúsculo detallito. Mi hermana Limestone estará en mi casa un tiempo. Y a diferencia de Maud, a ella no le agradan mucho las visitas sorpresa, explicó ella apenada. Pues yo no tengo visitas inesperadas, menciona Fluttershy con inexpresividad. Esto se va a poner interesante. Piensa Ellis viendo a Fluttershy con un porte un poco más serio, pues ya antes había oído hablar de ella. Y podía percibir que el olor en Fluttershy era diferente y no como el de Twilight, que era más dulce y puro, el de ella era amargo, conservando una pigmentación dulce apenas percibible. Bueno, si me disculpan tengo que irme, se me hace tarde para la revisión, dice Twilight tomando sus cosas y levantándose. ¿No quieres que te acompañe? Pregunta Sunset. Por ahora no, creo que ya llevo la suficiente compañía, menciona Twilight con ironía antes de retirarse, siendo seguida por Spike y Flash. Cuando ellos se fueron, todas las chicas vieron a Sunset con una ceja levantada. ¿Qué? Pregunta ella extrañada. ¿Alguien tiene un problema con los celos? Menciona Applejack. No es eso. Solo me preocupaba, responde Sunset. Haremos como que te creemos, dice Fluttershy. La razón por la que preferí que fueran ellos y no Penny o Ayano es que hay algo extraño en esas dos, en más de una ocasión hemos cruzado pieles pero jamás he podido ver sus pensamientos. Aunque ahora que lo pienso. Pensó Sunset viendo a Ellis, quien le soplaba a un café. Ella es muy cuidadosa de que no la toquen. Es como si ocultara algo. Pero sí he podido ver los recuerdos de Flash y Spike, piensa Sunset. Era de tarde en el Imperio de Cristal. Como todos los días la familia de Shining Armor se reunía en el comedor del castillo para el almuerzo, incluidos sus padres, con excepción de Twilight. La verdad era que desde que llegó al Imperio de Cristal habían sido muy pocas las ocasiones en las que ella había compartido alguna comida con toda su familia, era más común ver a Spike entre ellos que a la propia Twilight. Pero eso se debía a que la primera vez que lo hizo ella tenía poco de haberse enterado de su embarazo, pero sus padres ya lo sabían y a diferencia de cómo eran siempre, en aquella ocasión se mostraron fríos y distantes, solo haciéndole un par de preguntas básicas como la identidad del padre y si ella tenía una relación estable con él mismo. En ambas ocasiones Twilight no respondió las preguntas, limitándose a decir que sí conocía la identidad del padre de las bebés, pero lo que pasará entre él y ella era asunto suyo y de nadie más. Todos ya habían empezado a comer, los adultos platicaban entre ellos, mientras que la pequeña Flurry estaba en un pequeño corral jugando con algunos bloques de plástico. ¿No has hablado con tu hermana Shining? Pregunta Velvet a su hijo. Ante la pregunta Shining detiene un momento su masticar. Pues no mucho. Hemos querido saber de dónde vino ese terremoto hace un par de semanas, responde Shining. Han pasado apenas un par de meses desde su última recaída. Creo que es normal que no quiera hablar mucho del tema, y sí. El terremoto tiene muy consternados a todos, menciona Cadance. Ante eso, la pareja de unicornios no dice nada. La puerta del comedor se abre, esto en un inicio confunde a todos ya que normalmente nadie los interrumpía a menos que fuera algo importante, pero para su sorpresa ven que era Twilight, misma que traía en su lomo a sus dos hijas. ¿Por qué esas caras?
Parece que vieron un fantasma, menciona Twilight un poco burlona yendo al corral de Flurry y dejando en el mismo a las bebés. No, no es eso, es solo que, ¿no dijiste que vendrías?, menciona Shining. Quería que fuera una sorpresa, responde Twilight sentándose cerca de Cadance. Es maravilloso que nos acompañes, dice Cadance con una sonrisa. Creí que tenías una revisión, menciona Shining extrañado. Ah sí, ya la tuve, todo está controlado, responde Twilight sin importancia. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Hace unos meses tú. Dice Shining confundido, pero Twilight lo interrumpe. Digamos que la razón por la que me ponía así era porque no podía recibir el tratamiento adecuado estando embarazada, responde Twilight. ¿Y qué clase de tratamiento era?, pregunta Velvet. Twilight se queda callada unos segundos, pero luego toma aire. Unas inyecciones, se hacen llamar compuesto C-124, administrada periódicamente estabiliza a los pacientes en etapa preterminal, responde Twilight con inexpresividad. Un segundo. Si tenías ese conocimiento, ¿por qué no dijiste nada?, le pregunta Nightlight. Ante esa pregunta Twilight detiene el cortar de sus cubiertos y mira a su padre con gran seriedad. Disculpa por no preocuparme por el pueblo de Equestria estando en constantes recaídas de la enfermedad y lidiando con un embarazo gemelar de alto riesgo, responde Twilight irritada. Los minutos pasan y todos terminan de cenar, con excepción de Twilight, quien había dejado poco más de la mitad de su plato, y aún así ella fue la primera en retirarse llevándose a sus hijas consigo. Ella camina por los pasillos con una expresión facial muy molesta. Ella se detiene en un punto viendo su propio reflejo, el cual delata su estado de rabia contenida. Twilight mira uno de sus cascos y aprieta los dientes, por mero impulso ella deja salir un grito de rabia y golpea con fuerza la pared de cristal, provocando una profunda grieta. El impacto fue tan duro que el casco de Twilight tenía enterrados varios vidrios y él mismo comenzaba a sangrar, pero dado la adrenalina que corría en sus venas ella no sintió dolor. Este gesto violento por parte de su madre provocó que las bebés se encogieran un poco sobre sí mismas. Twilight se percató de esto y decide voltear a verlas con un tono considerablemente más suave. Tranquilas pequeñitas, dice Twilight con una ligera sonrisa. Twilight, ¿estás bien?, pregunta Shining, quien iba pasando por el pasillo. Shining. No tienes por qué preocuparte por mí. Estoy bien, responde Twilight con inexpresividad sin dirigirle la mirada. Sé que me mientes, eres una muy mala mentirosa, señala el unicornio. Twilight, a todos nos asusta verte así, nos preocupa, y no sabemos que actúas de esa forma, vuelve a decir Shining. Y vaya que se preocupan, parecían más preocupados por mí con las recaídas que por las bebés. Ya hemos hablado de eso antes, ya les dije que estoy bien y ellas igual, responde Twilight manteniendo su tono de voz frío. Twilight, si hay algo que te molesta, puedes decírmelo, no te voy a juzgar, ten confianza en mí, menciona Shining preocupado. No, solo puedo confiar en un selecto grupo de ponis. Y no sé si seas un candidato ahora, responde Twilight con seriedad yendo hasta su habitación. Twilight Sparkle, deja de ignorarme, dice Shining levantando la voz ya molesto por el comportamiento de su hermana, siguiéndole sin dudarlo. Esta última se muestra ligeramente sorprendida ante el tono de voz del unicornio, pero no por ello detiene su andar, logrando llegar a su habitación y colocando el cerrojo. Twilight abre la puerta, dice Shining desde afuera. Déjame en paz Armor, dice Twilight desde adentro. Ella abre el cajón donde tenía el libro y sus ampolletas, tomando esta vez el libro y hojeándolo por unos segundos hasta que encuentra lo que buscaba. La página del libro hablaba de un hechizo de extracción de oscuridad. Esta podía ser extraída de seres poseídos por la misma e incluso de afectados por plagas cuyo requisito para crearlas haya sido el emplear oscuridad para su correcto funcionamiento. Para ejecutar el hechizo se debía emplear magia negra en el cuerno y recitar una serie de palabras. Cuando el hechizo estuviera completo, toda la oscuridad del ser afectado sería extraída y en su lugar se transferirá al ejecutor de la extracción. Eso explica los cambios a mi cabello, piensa Twilight viendo la palma de su casco y notando una ligera pigmentación negra. ¿Quién sabe cuántas veces he liberado a algunos ponis de su control? Shining da un par de golpes más a la puerta. Está bien, si no quieres hablar ahora esperaré lo necesario, dice Shining desde afuera.
Creo que sí necesitaré un poco de tu ayuda, hermanito, pensó Twilight tomando una libreta así como una pluma y tintero. Al abrir la libreta ve que en las primeras páginas había un escrito, pero este parecía ser una serie de garabatos. Twilight voltea la libreta pudiendo encontrar texto legible. Querida miembro honoraria de la camada, a través de este medio te invito a ayudarnos a terminar con esta primera fase en tu punto roto, eso dijo la pelirrosa que tratábamos de hacer, te has vinculado emocionalmente con uno de los delegados de la camada. Yo tenía un favor pendiente por parte de mi hermanito, cuando estés lista, reúnete con él, estará en las montañas del pueblo donde vivías, te ayudará a rescatar a tu pequeño grupo, puedes llevar todo lo que necesites. Pero a la hora de la verdad todos sabemos que deberás enfrentarte a esa loca sola, mucha suerte. Tu amiga, aliada. Ellis Soliak. Nunca he ido sola, aunque ahora que lo pienso es la primera vez que tendré la iniciativa y no seré una simple voluntaria. Pensó Twilight sobándose la cabeza. Aún no recupero completamente mi memoria. Pasan unas horas, Shining Armor seguía afuera del cuarto de Twilight, en eso llega Cadence cargando a su hija. ¿Y ahora qué mosca le pico? Pregunta Cadence confundida. La verdad ya ni sé, responde Shining. Ha cambiado mucho en solo un año, ¿crees que le pasó algo en el mes que estuvo ausente cuando todo empezaba? Pregunta Cadence preocupada. La verdad no lo sé, desde que despertó actuaba diferente. En un inicio creí que se debía a que trataba de asimilar lo mejor que podía la noticia de su embarazo, pero pasaron los meses y ella sigue igual, casi no hablaba con nadie, solo con Spike y a veces con Sentry, responde Shining. Oye, ¿no crees que de alguna forma ella tuvo que ver con la reciente desaparición de esos dos? Le pregunta Cadence a su esposo. La verdad no lo sé, Sentry nos avisó cuando iban a nacer las bebés, él y Spike se quedaron un par de horas pero no lo suficiente para ver a Twilight despierta, responde Shining. Algo me dice que esos tres saben mucho más de lo que dicen, menciona Cadence un poco más seria. Llega la noche, y tal como Shining se lo dijo a Twilight, él se quedó en la puerta todo el día sin siquiera moverse. Twilight asoma un espejo portátil por debajo de la puerta comprobando lo que ya se esperaba. Ella se dirige a la cuna de sus hijas colocándolas con cuidado a ambas en su carriola, ella toma de su mesa de noche un brazalete color morado con una estrella en el centro muy parecida a su cutie mark. Al hacerlo la cubre una especie de armadura de cuerpo completo, y al colocársela siente como su fuerza se recupera y es capaz de encender su cuerno. Ella toma la carriola colocando debajo de esta un par de biberones con leche y pañales, antes de usar sobre sí misma y las cosas un hechizo de traspaso y camuflaje, permitiéndoles salir del cuarto sin tener que usar la puerta, pero teniendo que usar el hechizo de camuflaje, para que en caso de ver pasar a un guardia este no la notara y le avisara a Shining Armor. Ella se desliza por los pasillos hasta llegar al cuarto de Pinkie-Pie, Twilight desactiva la armadura y en su lugar procede a tocar la puerta, siendo recibida por la terrestre rosa con un semblante un poco decaído pero sin llegar a la apatía. Mientras eso ocurría, en el bosque Everfree se estaba llevando a cabo una persecución. Una criatura bípeda y canina muy similar a la transformación de Rainbow estaba siendo perseguida por un grupo de ponis, los cuales podían seguir perfectamente su paso sin problema alguno, abriéndose paso entre la vegetación y el resto de criaturas salvajes que aún habitaban en el Everfree. Sin embargo, la criatura se la había pasado arrojando piedras, destrozando árboles y partiendo en pedazos al resto de criaturas que se cruzaran por su camino. Es entonces que uno de los ponis del grupo salta frente a la criatura, esta ruge con fuerza y endurece su cola haciendo aparecer cientos de espinas las cuales arroja como metralla, el pony frente a las esquiva como si nada. La criatura es rodeada por el grupo, esta deja salir un potente rugido que resuena por varias áreas del bosque llegando hasta lo que quedaba de Ponyville y Canterlot, pero a pesar de eso, el fuerte sonido agudo que despidió no le hizo gran daño a los ponis. Uno de ellos, que era un unicornio, atrae consigo varias lianas del bosque y se las pasa a sus compañeros, entre todos logran apresar por unos momentos a la criatura, esto hace que la criatura se enfurezca y deje salir un rugido aún más fuerte. Pero los ponis ejercen más presión y someten completamente a la criatura, uno de ellos salta sobre ella y le da un fuerte golpe en la nuca. Al hacer esto la criatura cae inconsciente y empieza a encoger su tamaño, era un pony terrestre rojizo de crin naranja.
No pensé que él soportaría eso, dice uno de los ponis frente a la criatura, era Rainbow Dash. Bueno, tú lo creaste, pero como mencionaste, al transformarse pierdes toda conciencia, ¿verdad? Pregunta el pony a su lado, quien era un terrestre azul de cabello grisáceo y blanco. Así es, responde Rainbow con inexpresividad. Sigo sin entender por qué tomarnos la molestia de hacer esto, no podemos curarlos y tampoco mejorará la situación del mundo, dice una unicornio de pelaje café y cabello verde. No, pero al menos hacemos algo, dice el terrestre colocando al inconsciente pony en su lomo. Dejémoslo en el campamento de sobrevivientes antes de que llegue la hora. Si la líder madre se entera que estuvimos relacionándonos con los ponis y con varios licántropos, nos esperará un duro castigo, dice la unicornio avanzando por el bosque. Esa líder suya, no parece escucharlos mucho, menciona Rainbow. Ella es un poco inflexible, pero tal vez. Si consideraras mi propuesta. Ya sabes, para ciertas circunstancias, menciona el terrestre con un tono juguetón tomando a Rainbow de la barbilla. Rainbow se aparta de él. ¿Olvidas que estás casado? Dice Rainbow irritada. Ese hecho nunca ha sido un obstáculo, responde el terrestre sin importancia antes de empezar a seguir al resto del grupo. Pero en eso se detiene de golpe. ¿Pasa algo, Rasdella? Le pregunta Rainbow. Huelo. Carne fresca. No, más bien sana, dice Rasdella atónito. ¿Qué? Eso es imposible, los pocos no infectados del virus caníbal, el síndrome del pueblo y los licántropos están en el Imperio de Cristal, dice la unicornio. Además dudo que a la reina se le escapará así como si nada a alguien sano, menciona Rainbow con seriedad. Eso no es del todo cierto, tú pudiste escapar de su control, dice Rasdale. Yo. Fui un caso aparte, dice Rainbow con seriedad. Brice, chicos, adelántese, y tú licántropo reina ven conmigo, dice Rasdale con seriedad apartándose del grupo y tomando del brazo a Rainbow. Hey. Suéltame, dice Rainbow entre dientes forcejeando entre el casco del terrestre, pero era inútil, este era mucho más fuerte que ella. Es entonces que el pony da un gran salto y se transforma en un lobo azulado con patas grises, era muy parecido a Ellis pero un poco más grande. El lobo sale del bosque corriendo a toda velocidad a Ponyville, manteniendo a Rainbow en su espalda. Si tu madre no entiende con palabras, creo que es de familia. Piensa Rainbow rogando los ojos, pues desde mucho antes de conocerlo ella había oído hablar de Rasdale un par de veces por parte de Ellis. Rainbow se soba la cabeza, recordar cómo había sido liberada del control de la reina era algo que le generaba dolor por todos los recuerdos fugaces e incompletos que estaban en su mente. Ella recordaba un pasillo oscuro, varios lobos oscuros corriendo a una dirección en particular. Recordaba temblores, vidrios rotos, montañas flotantes colisionando entre ellas de forma violenta, un par de volcanes haciendo erupción, y gritos, muchos gritos, por cada grito los temblores se hacían más y más fuertes. Lo que ella sintió en aquel momento fue algo muy similar a lo que había pasado hace meses, cuando Fluttershy intentó calmarla en un estado de salvajismo y por un momento sintió una enorme paz que calmó sus instintos, era lo mismo que había sentido. Pero invertido, la cabeza le daba vueltas, sentía como su respiración se cortaba, y como su cabeza era inundada por el grito más horrible, agónico y aterrador que alguna vez pudiera haber podido oír, forzándola a taparse los oídos y caer desmayada. Cuando despertó nuevamente, ya no sentía esa sensación de ir a donde le llamara una voz en su cabeza, se sentía como ella misma otra vez. No supo a qué se debió esto, ella aún podía recordar cómo fue que dejó de ser consciente por un tiempo, ella y Ellis estaban siguiendo a una serie de ponis con ojos blancos y en un punto ambas se separaron, Rainbow quiso ir a investigar un grupo de 4 ponis, pero al hacerlo algo la golpeó y sometió contra el suelo, era ella. La fuente original de todo mal. Al verla a los ojos esa mirada se le hizo tan familiar. No sabía por qué. Aquel ser se limitó a encender su cuerno y ojos, a la par que se acercaba a ella lentamente. Y después todo fue oscuridad. Aún podía ver su entorno. Pero no podía actuar en base a ella, se sentía prisionera de su mente, siendo guiada en todo momento como una simple marioneta.
Por otro lado, en una cueva en las lejanías de Ponyville, se encontraba Twilight dándole la espalda a la entrada. Ella estaba pensativa, pues aunque esa parte ella ya la sabía casi al pie de la letra, no podía olvidar que estaba en otro fragmento, y ella sabía mejor que nadie que en ese tipo de circunstancias un movimiento en falso significaba que tendría que empezar de cero otra vez. Muy cerca de la cueva se encontraba Rasdelia en su forma de pony con Rainbow a su lado, ambos contemplaban el horizonte. ¿Lista para restaurar este mundo?, pregunta Rasdelia a Rainbow. Sí. Eso creo.